empezar a explicarles cómo veo yo, cómo me aproximo yo, por qué yo tengo esta visión de la salud mental y cómo veo yo el pasado de alguna manera, brevemente, cómo veo el presente y sobre todo cómo creo que debemos de enfocar el futuro desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista poblacional, ¿no? Porque la salud mental está afectando a muchísimas personas, a millones y millones de personas. Van a ver ahora los datos de la Organización Mundial de la Salud como son alarmantes y existe todavía un infradiagnóstico. Y por mi parte voy a darles mi enfoque muy práctico, un enfoque muy, creo que muy real, muy del día a día, muy compartiremos algunos datos mundiales, lógicamente, pero les voy a dar también mi visión más práctica del día a día y cómo yo he visto en estos 22 años de profesión evolucionar la salud mental, la atención a pacientes, cómo el paciente, el ciudadano se ha ido cada vez incorporando más, identificando mejor sus problemas y pidiendo recursos. También la carencia de recursos que hay, tanto a nivel público como privado, para todo el desbordamiento de demanda que estamos teniendo en salud mental. Y yo cuando estudié psicología pensé que iba a responder algunas preguntas de qué le pasaba o qué nos pasaban a las personas en nuestras emociones, en nuestro cerebro. Luego me di cuenta que solo respondía a algunas preguntas y llevo a mi vida haciéndome preguntas y darme respuestas. Miren, para que un poco vean cómo me aproximo yo a esto de la salud mental, voy a explicarles brevemente, déjenme 3 minutos, 5 minutos para explicarles un poco cómo he ido viendo yo la salud mental pasar, ¿vale? Y he hecho aquí una presentación, a ver si me permite ahora. A ver, esto es. Yo inicié empecé a ver pacientes y personas con dificultades en mis prácticas de la carrera en un hospital, que es un hospital principal aquí en Valencia. Valencia sería la tercera ciudad de España, para quien no la conozca. Y es una ciudad que, bueno, que está al este, que tenemos playa y que es una ciudad magnífica para poder visitar. Se está convirtiendo en una ciudad muy turística. Y bueno, la tercera ciudad de un país como España pues tiene una masa importante de población, en torno a casi 2 millones entre la zona central y periférica. Y bueno, este hospital es uno de los más importantes. Y yo empecé aquí mis prácticas siendo muy jovencito, con 22 años. Acabé mi carrera y ya no salí del hospital. Fui a hacer prácticas y me quedé. Entonces, en este hospital empecé a ver lo que se llama psicología de la salud. Veíamos pacientes hospitalarios, pero que requerían una atención psicológica, es decir, pacientes oncológicos, pacientes neurológicos, pacientes endocrinos, pacientes con enfermedades infecciosas, es decir, todo paciente del hospital que requería una atención psicológica a propósito de su enfermedad, vamos a decir, más orgánica, tenía ese soporte. Y empecé a trabajar con diferentes muestras, con muchos médicos, con muchos especialistas, con muchos psiquiatras, y yo poco a poco me fui especializando en neuropsicología. Acabé mis prácticas, me quedé en el hospital, conseguí una beca, luego un contrato de trabajo y ahí arrancó toda mi actividad. Entonces he tenido mucho acceso a este hospital, que es un hospital público con más de 500 camas y que tiene mucha actividad frenética. Y ahí empecé a trabajar mucho en neurología y en otras especialidades. Luego, como me sobraba un poquito de tiempo y siempre he sido inquieto, empecé a trabajar también en daño cerebral. Me fui especializando ven que la foto ya tiene unos años, especializando en daño cerebral, lesiones en el cerebro, traumatismos craneoencefálicos, ictus, todo tipo de daño cerebral sobrevenido, infecciones, y tanto en gente adulta como en población infantil-juvenil. Empecé a trabajar en una asociación de la cual estoy muy orgulloso de haber participado. Hoy en día es un centro de daño cerebral adquirido público de la Comunidad Valenciana. Y luego, mientras tanto, iba sacándome el doctorado, iba investigando en neurociencias. Esta es nuestra facultad, una imagen de la biblioteca y, bueno, de la cual soy profesor actualmente. Y bueno, aquí es donde yo me formé, aquí es donde sigo dando clase, aquí es donde pasa gran parte de mi vida junto con el Iván, que ahora les contaré, y justo al lado, no lo podéis ver en la foto, pero conecta con un hospital, que es el hospital clínico, que tenemos un banco de cerebros y tenemos un hospital también muy grande en el cual podemos, sin salir del edificio, podemos combinar todo, ¿no? Y aquí mi especialización en neurociencias. Hay un grupo hospitalario también en Quirón. En España hay un grupo hospitalario muy fuerte que se llama Hospital Quirón, y aquí también tuve la oportunidad de empezar a trabajar por allá por el 2008, 2007, 2008, empecé a trabajar con pacientes privados. Es decir, y un grupo de profesionales me requerían
Yo había trabajado todo en el ámbito público, de la sanidad pública valenciana. Empezaba a tener proyectos españoles y europeos con la universidad, sobre todo a nivel público, y se dio la posibilidad de trabajar de forma privada en ese tipo de hospitales. Y empecé a ver pacientes neurológicos, psicología clínica, psicología de salud, psiquiatras, neurólogos, y montamos lo que denominamos Instituto de Neurociencias Quirón Valencia. Este fue el germen para luego que entiendan ustedes el instituto que actualmente dirijo y codirijo con mis compañeros, y cómo ese fue el germen de lo que luego les contaré y de cómo abordamos por nuestra parte la salud mental, ¿no? La compleja y cambiante salud mental. Este hospital clínico es el que les decía que está todo en un complejo. La ventaja es que está todo próximo, y aquí también empecé a ver pacientes neurológicos muy complejos, demencias muy precoces, trastornos psiquiátricos muy graves, porque teníamos una unidad de diagnóstico precoz muy temprana para poder diagnosticar muy rápido, tratar. Aquí ya entonces montábamos grupo, 2008, 2009, 2010, montamos un grupo de psiquiatras, neurólogos, radiólogos, psicólogos y residentes de psiquiatría, residentes de psicología, y montamos un grupo de salud mental bastante potente y pudimos lanzar varias publicaciones de impacto mundial, de alto impacto, y bueno, fue una experiencia muy chula. Hospital público, universidad pública, actividad privada. Luego, aquí en Valencia tenemos un instituto, que es Instituto Valenciano de la Discapacidad, que se encarga de, digamos, gestiona centros de discapacidad intelectual. Podemos denominarlo retraso mental, discapacidad intelectual, diversidad funcional, como quieran ustedes llamarlo. El término ha ido cambiando de nombre. Ahora lo llamamos neurodiversos. En cualquier caso, adultos, adolescentes, niños con dificultades de aprendizaje, con trastornos severos, con patología dual, que tuve la experiencia de trabajar y coordinar alguno de estos centros, y sobre todo tuve la oportunidad de crear un plan, digamos, local o comunitario, en el cual actualizamos todos los protocolos en base a la problemática de ese tipo de pacientes. Posteriormente se fue ampliando la intervención privada. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora cuando lleguemos a las conclusiones de cómo veo yo la salud mental y cómo podemos prevenir esto, necesariamente, independientemente del país, que hay muchas diferencias entre ellos, pero cada vez se van homogeneizando más esas diferencias, y cada vez hay menos diferencias entre países, como luego comentaremos. El reto de la salud mental es tan grande, es tan desbordante, que evidentemente hemos de contar con instituciones públicas, instituciones privadas, y hacer una sinergia entre ellas, ¿no? Pues este hospital, que es un hospital privado, en este hospital se abrió la primera unidad de neuroimagen con psicología y neuropsicología, y fuimos pioneros en el país, en España. Teníamos una máquina, una resonancia magnética de 4 Teslas, y podíamos hacer diagnósticos por imagen muy precoces de enfermedades neurológicas como Alzheimer, Parkinson y otros trastornos, ¿no? Incluso en trastornos esquizofrénicos y otros trastornos psicóticos, también en diagnóstico precoz, en consumidores, que luego contaré, también tuvimos la oportunidad de hacer un estudio nacional. Y este hospital, en el cual ahora actualmente ya no puedo participar porque no tengo tiempo para todo, pues desarrollamos unas líneas de trabajo muy interesantes, ¿no? Y este hospital, para que ustedes lo entiendan, en España, cuando hay mucha demanda y la sanidad pública no puede atender, que esto ya está pasando desde hace muchos años, no puede atender a tanta masa poblacional, tiene plan de choque, y entonces libera esa presión asistencial, y en esos hospitales privados pues se atiende a esa población, digamos, que está en sanidad pública y que no puede acceder a sanidad privada. Luego, finalizando, tuve también la experiencia de trabajar con niños en un centro ocupacional, en el cual a mí me encargaron la tarea de... eran fundamentalmente, pero no únicamente, pacientes con síndrome de Down, desde niños más pequeñitos, pasando por adultos, y a mí me encargaron la tarea de elaborar un plan global de envejecimiento, porque la esperanza de vida, como ustedes saben, también no solamente ha ido aumentando en la población, digamos, neurotípica, sino en la población neurodiversa, ha ido aumentando de una forma muy significativa. Entonces, pacientes con síndrome de Down u otras alteraciones también han ido aumentando, los psicóticos también han ido aumentando su esperanza de vida, y ha habido que hacer planes específicos para cuidar la salud mental de estos pacientes tan especiales
que siguen envejeciendo y que tienen una mortandad afortunadamente más tardía. Y teníamos un problema importante en cuando un enfermo de este tipo envejecía, cómo combinar y cómo tener residencias adaptadas para gente mayor, digamos decir, sana o gente mayor neurotípica y neurodiversa. Y aquí pues tuve la oportunidad de coordinar un centro ocupacional, centro de educación especial y también programas de ocio y de vida independiente, que también es muy importante para la salud mental tener buenos programas y alternativas de ocio y de vida independiente para gestionar, como veremos, la autonomía, ¿no? A más autónomo conseguimos que sea un paciente o un individuo con problemas de salud mental, menos recursos va a consumir y mejor calidad de vida va a tener y menos dependencia va a necesitar. Y por último, les quiero comentar mi participación en investigación, por si luego quieren hacerme alguna pregunta. Hay un hospital, yo lo llamo el Mausoleo, es el hospital más grande de Europa y lo tenemos en nuestra ciudad. Esto fue una obra faraónica en un momento donde la política de la ciudad y de la comunidad era hacer grandes centros. Es un centro de investigación de referencia nacional, diría que también internacional, en el cual se realiza mucha investigación y yo participo, ahora estoy menos presente, pero he participado en ensayos clínicos, lo que denominamos ensayos clínicos para probar nuevos fármacos para patologías. En este caso, en este hospital gigantesco que tiene unas dimensiones, pues bueno, muy grandes, hay muchas líneas de investigación, como digo, es un hospital de referencia en el país y yo he participado en ensayos clínicos sobre patología de enfermedad de Alzheimer, pacientes bipolares, pacientes psicóticos, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, epilepsia, nuevos fármacos al servicio del mayor control de la enfermedad. Lo que para que no solamente hay una línea de ensayos clínicos en cuanto a fármacos y los psicólogos y los neuropsicólogos hemos participado en la evaluación de estos pacientes y en la monitorización de estos pacientes, sino que además hemos contribuido también a diseñar terapias, psicoterapias, intervención psicológica, psicoterapéutica, intervención con familias que mejora la intervención clásica o la intervención más estándar. Y bueno, luego si quieren en términos de preguntas les podré aclarar alguna cosa más. Pero toda esta presentación es para que vean cómo veo yo la salud mental y por qué ahora les voy a presentar los datos que les voy a presentar. Si alguno tiene interés, simplemente muy rápidamente comentar que mis líneas de investigación principales han sido, yo en nuestra universidad de este tipo de departamentos, yo pertenezco al departamento de psicobiología, que sería el departamento un poco más médico, más biológico dentro de la psicología. Y yo empecé estudiando a fondo aspectos de sueño, aspectos de estados alterados de conciencia. Ahora que viene estando tan de moda en el mindfulness, ¿no? Toda la intervención a través de la meditación, como evidentemente veíamos que si se practicaba una buena y una constante meditación se producían cambios neurobiológicos, incluso anatómicos en el cerebro. Y aquí hago honor a un profesor del cual aprendí mucho, que fue catedrático de psicobiología, el doctor Vicente Simón, que fue un pionero y dio conferencias por todo el mundo sobre los cambios psicobiológicos en el cerebro a propósito de nuevas intervenciones en su momento ahora ya están muy establecidas, como mejoraba muchos procesos de sueño, de ansiedad, de neurosis, etc. ¿Vale? Esa fue una línea de investigación que tuve. Luego también trabajé mucho, lógicamente como neuropsicólogo, trabajo mucho en trastornos de memoria y envejecimiento y cómo se va atrofiando diferentes zonas, no solamente el hipocampo, sino algunos lóbulos frontales en el proceso de envejecimiento y cómo veremos en función de cómo vivimos, envejecemos y eso es muy importante de cara a hacer una prevención, ¿no? Tenemos mucha gente mayor, poblaciones cada vez más envejecidas, sobre todo en países desarrollados. En España tenemos un problema grave, muy grave de población mayor. La pirámide poblacional es altísima. Tenemos mucha gente mayor que tenemos que dar una solución a problemas de demencia, de envejecimiento, de dependencia física, de soledad y, por tanto, de trastorno mental. También pude participar, por si luego quieren que comentemos algún aspecto, en aspectos hormonales y alteraciones psicofisiológicas en nuestro organismo a propósito de el estrés, ¿no? Hay una asignatura que me da mucho placer impartir, que para mí es compleja
pero me ha enseñado mucho, que se llama psiconeuroinmunología y explica la triada entre el sistema nervioso central, sistema nervioso endocrino, sistema nervioso, sistema inmunológico, ¿no? Y todos la gente que nos dedicamos ya con cierta trayectoria a enfermedades mentales vemos que hay una correlación psicosomática permanente entre cómo vivimos, cómo gestionamos nuestra ansiedad, nuestro estrés y qué reacciones somáticas a todo tipo, ¿no? Desde el cabello, la piel, sistema endocrino, sistema inmune, cómo acaba afectando a todo nuestro organismo. Por tanto, hablar de salud mental es hablar de salud. Dividimos salud mental, salud orgánica, por aquello de organizarnos, pero cuando uno estudia a fondo al ser humano se da cuenta que la salud es un constructo, un espectro del cual no se puede separar, ¿no? Y diferenciamos esto de mental para diferenciar más, pues eso, alteraciones mentales, pero hay una correlación permanente entre cuerpo-mente, que yo cuando estudié pensaba que no era así, pero el día a día de mi vida me demostró que hay una correlación que todavía estamos, digamos, descifrando, ¿no? Luego también trabajé, porque bueno, en España y en el mundo entero es muy común, y ahora haré una mención, ¿no? El consumo de sustancias. En su momento, cuando yo era más joven, estudiábamos más el efecto de algunos fármacos, ¿no? Tenemos sociedades muy medicalizadas. Luego ver algunos datos de la cantidad de pastillas de tratamiento que toman los pacientes. Yo atiendo a pacientes que pueden llevar perfectamente de 50, 60, 70 años, que pueden llevar perfectamente 15, 16 fármacos prescritos. Y en el caso de los psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, inductores del sueño, benzodiazepinas, etcétera, cada vez es más común encontrar a pacientes muy medicalizados. Entonces, ya en su momento, 2010, 2011, nosotros empezamos a hacer estudios sobre el efecto secundario del consumo crónico, ¿no? El efecto crónico del consumo de psicofármacos, y también estudiamos, como verán ahora a continuación, el consumo o el efecto de determinadas sustancias como la cocaína, como el éxtasis, NMDA, y ahora en este caso estamos trabajando mucho sobre el tema de la marihuana, que luego haré una mención especial a esto, ¿no? Y también hay una unidad muy potente en la cual yo pude participar brevemente, pero hay un grupo muy importante aquí en España, también referencia mundial en el estudio de sustancias. También pude participar. Luego, si quieren que hacer alguna mención, también les daré mi visión de cómo veo la cantidad de consumo que se produce ahora mismo. A mí me hacía gracia cuando hablábamos de pandemia y el COVID, que fue un tema muy importante, muy serio. Yo ya decía en esa época en esa etapa hace 3 años, ¿no? En el confinamiento, en el momento más agudo del COVID-19, yo ya expliqué, y en algún foro y en alguna charla internacional comenté que además del COVID teníamos otras pandemias, y era el consumo de marihuana, especialmente en gente joven, la adicción a los videojuegos, la adicción a las redes sociales, digamos al ocio multimedia. Empezaba a repuntar también por ese ocio y ese consumo de redes sociales la anorexia y la bulimia, es decir, trastornos de conducta alimentaria, y teníamos no solamente el COVID, sino varias pandemias que atender. Lo que pasa es que todos los esfuerzos se centraron lógicamente en el COVID, pero el COVID más o menos pasó, más o menos está atajado, vamos a decirlo así, y sin embargo estas pandemias de salud mental las tenemos vigentes. Yo no hay semana que no atienda a varios chavales con temas de adicción a sustancias, a videojuegos, a juego patológico, etcétera, ¿no? Luego comentaremos mejor sobre esto. El caso es que yo aquí pude participar también. También tuve un acercamiento en un máster que participé, y estuve también analizando los correlatos psicobiológicos que hay detrás de conductas agresivas, ¿no? En España lo hemos ido reduciendo bastante, pero teníamos un problema importante con violencia de género, y todo y que han mejorado, siguen muriendo demasiadas mujeres a manos de sus parejas, exparejas, y esto es un problema, ¿no? Hay mucha violencia en los deportes también, y aunque en España hemos hecho una labor, yo creo, muy importante en zonas, ¿no? Quizá que yo llamo más calientes, y esto me podrán luego ustedes comentar, como Argentina, Colombia, determinadas zonas más centroamericanas, relacionadas al deporte, sigue habiendo bastante violencia, bastante agresividad, ¿no? En la conducción, en fin. Vivimos una vida muy estresante, muy cambiante. Luego haré una reflexión sobre esto. Entonces, todos tenemos una persona agresiva potencialmente dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué unas personas
son más agresivas que otras, por qué hay un no control de impulsos. Esto es también un estudio que nosotros hemos realizado, ¿no? A nivel de niveles de cortisol, de sistema inmunitario, etcétera. Luego, si tienen alguna pregunta, pues les podré orientar al respecto. Y hemos visto también el consumo de sustancias. Bueno, todo esto es para que vean un poquito estudios de NMDA, de esclerosis múltiple, todo lo que he ido trabajando. Incluso también participar cuando trabajé en este ámbito que les expliqué de población infanto-juvenil, algunos trastornos, digamos, genéticos y por tanto alteraciones del neurodesarrollo, porque hablar de salud mental no solamente es hablar de depresión o de ansiedad, porque sean dos trastornos de los más prevalentes, sino es hablar de todo lo que afecta a la mente o a las emociones de los seres humanos. Y en función de cada etapa es muy, muy importante. Por eso quería hacer una primera presentación, una primera apertura de todo lo que yo he ido trabajando, todas las muestras de población con las que he ido trabajando, para que entiendan la visión que les voy a presentar de cómo yo veo la salud mental a día de hoy y cómo creo que debemos de enfocarla y cómo creo que debemos de encararla, al menos intentarlo. Todo este trabajo previo, y luego volveré a este punto, desembocó en los últimos años, los últimos 13 años yo estoy inmerso prácticamente de lleno en este proyecto que llamamos IVAN, Instituto Valenciano de Neurociencias, ¿no? Donde ya acumulamos un pasado de 13 años, más allá de los años que les he presentado. Tenemos un presente que luego les haré alguna referencia de cómo estamos atendiendo nosotros la salud mental desde aquí y cómo tenemos muchas sinergias y muchas colaboraciones con muchos centros de todo el mundo, especialmente Europa, para poder potenciar y mejorar y optimizar los recursos para que lleguen a todo el mundo. ¿Y cómo veo el futuro? Les haré una pequeña nota de cómo veo el futuro de la salud mental y por dónde creo que debemos de ir. Esta es mi humilde opinión. ¿Vale? Si entramos de lleno a presentar o a conceptualizar brevemente, seré muy breve en esto, que salud mental, fijaros, la OMS en el 46, en el 46, ya la define no solamente como la ausencia meramente de enfermedad, sino que va un paso más allá y dice que tener buena salud mental implica no solamente no tener enfermedad o enfermedades o dolencias, sino mantener un bienestar mental, físico, social, es decir, un equilibrio, una homeostasis entre mis emociones, mi relación social, mi cuerpo, ¿no? Que esto los griegos ya lo dijeron como mens sana in corpore sano. Lo dijeron hace muchos siglos. Por tanto, si el reto de salud mental, si el reto para los profesionales de la salud mental no es solamente que la persona no tenga una patología, como una depresión, como un trastorno, ¿no? Ansioso o un trastorno neurótico. Si además de eso hemos de procurar, digamos, desarrollar estrategias, desarrollar herramientas, desarrollar recursos para que los seres humanos gocen de este buen equilibrio mental, físico y social, la encomienda, el encargo que tenemos los profesionales de la salud mental es tremendo, es brutal, ¿vale? Y en este concepto de ser humano e individuo como un ser biopsicosocial, aquí es donde entran los retos, los grandes retos de la salud mental, ¿no? Por un lado, hemos de mantener un buen sistema orgánico o biológico y sabemos que hay sustancias, alimentación, sueño, descanso, trabajo, hay muchos factores, los veremos. Hay que mantener nuestra parte psicológica, ¿no? Cómo procesamos la información, cómo encajamos la información, cómo manejamos nuestras emociones. Y luego, además, hemos de convivir todo esto en sociedad. Entonces, el reto se hace inmenso, ¿no? Que cuando analizamos, ¿no? Lo que nos gustaría a todos es gozar de esa salud mental. Cuando vemos que tienen esas personas que tienen una buena salud mental, parece ser que se resumen en estos 4 puntos, ¿no? 4 puntos. Que están satisfechos consigo mismos, es decir, su autoestima, su nivel de quererse a sí mismos, su percepción, su autopercepción es buena. Por tanto, están satisfechos consigo mismos, ¿vale? Y vemos que, disculpen, vemos que muchas pacientes y muchas personas no tienen este nivel mínimo de buena autoestima. Calculemos los millones de personas que hay en el mundo que no tienen un buen nivel de autoestima, se sienten bien con los demás, es decir, tienen una buena relación con los demás y son capaces de enfrentar las habilidades que la vida les presenta. Es decir, esto sería como lo que la OMS define como, bueno, que es básicamente tener una buena salud mental, ¿no?
Dicen además, en los escritos originales de la definición, dicen no están abrumadas por sus propias emociones, rabia, temores, amor, celos, sentimientos de culpa o preocupaciones. Supuestamente las personas mentalmente sanas todo esto no lo acumularían, lo cual en algún momento de nuestra vida vamos a estar en este estado. Pueden aceptar sin alterarse las decisiones de la vida. Tienen una actitud tolerante, despreocupada respecto a la propia persona y a los demás. Son capaces de reírse de sí mismos. Ni subestiman ni sobrevaloran sus habilidades, se respetan a sí mismas, se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones y consiguen placer en las cosas simples de la vida. Bueno, pues si todos los seres humanos para tener salud mental tuviéramos que reunir estas características, pues no sé, en algún momento de nuestras vidas pues seguramente lo consigamos, pero en una trayectoria vital desde 0 hasta 90, 90 y pico años que se puede estimar que podemos llegar a vivir de promedio, pues esto va a ser difícil. Es decir, que en algún momento, incluso siendo personas absolutamente sanas desde el punto de vista mental, en algún momento de nuestras vidas y de nuestras fases vitales vamos a no tener estas características, con lo cual somos potencialmente pacientes. Entonces, esto, si buscamos este nirvana de ciudadano, va a ser casi imposible, ¿no? Las principales patologías en salud mental, bueno, pues ya se las saben todos ustedes, ¿no? Aquí he puesto un listado y claro, esto es lo que en los años 90, la lista que teníamos en los años 90, por eso quiero hacer un pequeño recorrido del pasado, presente y futuro, ¿no? Ya aparecía lógicamente la depresión, estaba la ansiedad, también los trastornos, digamos, psicóticos a la cabeza de la esquizofrenia, suicidios, que ahora haremos un capítulo especial al suicidio, ¿no? Que está aumentando de una forma absolutamente exponencial en todos los países, y les daré datos de España que son abrumadores. Violencia familiar, conductas agresivas, consumo de alcohol y drogas. Hoy en día el consumo, vemos que hay nuevas sustancias y sobre todo nuevos consumos multimedia, ¿no? Pandillaje o agresividad en los pandillajes, ludopatías, embarazos precoces, abortos, abandono infantil. Esto era un poquito la lista que la OMS recogía en los años 90, antes de llegar al año 2000, ¿no? Vemos que más o menos se mantiene, pero hay diferencias significativas sobre la prevalencia de los trastornos mentales. Y también definían en su momento, en los años 90 sobre todo, cuando se empezaban a organizar los principales psiquiátricos, los centros especiales de salud mental, los centros de referencia nacional, decían que el equipo básico, el equipo principal que tenía que tener una buena atención a la salud mental era psiquiatría o psiquiatras, médicos generales, especialmente psiquiatras, psicólogos, ¿no? Psicólogos clínicos, psicólogos de la salud, equipo de enfermería, una enfermería especializada, terapia física o terapista o lo que llamamos ahora fisioterapeuta, terapia ocupacional y asistente social o trabajadora social. Este era el equipo que hoy en día, como luego demostraremos, se quedaría evidentemente escaso para, digamos, dar cobertura a todos los trastornos de salud mental, tanto los graves como los menos graves. Este era el equipo que nos presentaban o que nos especificaban y evidentemente ya era un paso respecto a años anteriores o décadas anteriores, ¿no? Si vamos a ver el mundo, ¿vale? Yo les he hecho una comparación del mundo, ahora vamos a ver algunos datos importantes. ¿Cómo está el mundo de salud mental? Brevemente, porque daría para 3 congresos y para un montón de charlas. Fijaros que la OMS ya establece, la Organización Mundial de la Salud ya establece que en el 2030 los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad, ¿vale? Ya estamos casi ahí, a la cabeza, pero en 2030, que no falta prácticamente nada, faltan unos pocos años, la salud mental va a ser la causa principal y lo que más discapacidad va a generar, ¿vale? Si vemos algunos datos, ¿no? Haciendo referencia, recuerden que mañana, aquí en España falta nada, apenas minutos para que sea el 10 de octubre, mañana será el Día Internacional de la Salud Mental. Por eso yo entiendo que muy acertadamente los compañeros han organizado este congreso, que espero que sea todo un éxito y que todo el mundo participe mucho y prestemos nuestra mejor capacidad. Fíjense algunos datos generales. Vamos a ir de lo general a lo específico. 450 millones de personas sufren trastornos mentales. Y esta cifra está infradiagnosticada porque, evidentemente, como todos entenderán, tenemos muchos ciudadanos y muchos llamados ciudadanos que serían pacientes que están sin diagnosticar y sin acudir a un servicio público o privado de salud mental. ¿Vale? 800.000 suicidios al año, que eso que esté contemplados, ¿vale?
Y esta cifra aumenta significativamente. En el caso de España, estamos ahora mismo en una media de entre 15 a 18 suicidios al día, en un país de 47 millones de habitantes. Y el 40% de esos suicidios, al tanto con este dato, es abrumador, el 40% de los suicidios en España, y entiendo que no hay mucha diferencia por lo que he revisado con el resto de países, al menos en los países llamados desarrollados o con un buen nivel económico o desarrollo, el 40% de esos suicidios se producen por debajo de los 17 años. Entre los 12 y los 17 años se están produciendo muchísimos suicidios, casi 4 de cada 10 personas. Ahí hay aspectos de bullying, de acoso escolar, de baja resiliencia, de baja tolerancia a la frustración. Tenemos una población infantojuvenil muy, muy frágil, y que opta por el suicidio, quitarse la vida como una opción demasiado frecuente. Y esto a mí me tiene altamente preocupado, no solamente porque sea padre de una niña de 9 años, sino porque lo veo. Veo cómo vienen los padres después de un suicidio de sus hijos con 15, 16, 17 años, 14, 12. Esto no sucedía en mi país, no sucedía esto, o era mínimo la cifra hace 10, 15 años. Y en 10, 15 años ha ido aumentando exponencialmente el suicidio en todo el planeta y especialmente en esta franja de edad, ¿vale? Es verdad que aquí el estudio mundial recoge entre los 15 y los 29 años, es la segunda causa, pero la primera causa de mortandad en la adolescencia, es decir, de 12 a 17 años, es el suicidio. Es el suicidio. ¿De acuerdo? Aquí ya nos muestran alguna gráfica que ahora ampliaremos, como puede ser la depresión, alcoholismo, epilepsia, Alzheimer. Aquí en esta tabla que recoge esta imagen, dentro de depresión han metido también los trastornos ansiosos, ¿no? Trastornos de ansiedad. Lo curioso es que, y lo peligroso y lo llamativo, lo que hay que poner de relieve en este congreso y en todos los foros del mundo es que cada vez el trastorno mental empieza antes, cada vez a menor edad empiezan a haber problemas de conducta alimentaria, de adicción, de agresividad, de acoso, de maltrato. Y esto es lo que nos tiene que abrir los ojos, ¿vale? Los trastornos mentales ya son la primera causa de discapacidad. Y como ha dicho la OMS, en 2030 va a ser la primera causa, ¿no? Grave que vamos a tener. Fíjense, simplemente por abrir los ojos y poner una primera visión, ¿no? 1 de cada 4, esto ya está pasando, de personas tendrán algún trastorno mental a lo largo de su vida. O sea, un 25% de la población va a tener que ser atendida sí o sí en algún momento, como mínimo, ¿vale? El 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y a los problemas cardiovasculares. Por eso, cuando hablamos de salud mental hay que hablar de datos pandémicos. Un 1% de la población mundial desarrolla alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida, es decir, recordemos que al menos 1 de cada 100 personas va a tener un trastorno psicótico y que esto está aumentando gravemente con el consumo de marihuana a edades precoces y especialmente de marihuana sintética, que hemos visto que activa genes relacionados con la esquizofrenia y hace que debuten mucho más rápido, sobre 17, 18, 19, 20 años, los primeros brotes psicóticos que van a aventurar una esquizofrenia. Y además va a ser más agresiva lo que estamos viendo. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años. Hay que ir ahí, hay que hacer psicoeducación ahí, en los colegios, en los institutos, porque fijaros, ya antes de los 14 empezamos a tener personalidades ansiosas, personalidades depresivas, personalidades adictivas, personalidades agresivas, personalidades adictas, personalidades con problemas de alimentación, personalidades con trastornos, ¿no? Como el narcisismo, etc. Fijaros, entre el 35 y el 50% no han recibido ningún tratamiento. Es decir, yo diría que esta cifra puede variar entre países, pero esto es lo que marca la OMS a nivel mundial. 450 millones, como hemos dicho, en todo el mundo, ¿vale? Un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida, es decir, que le afecta gravemente, no es algo menor. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión.
un problema de salud mental que ha aumentado entre un 18% entre el 2005 y el 2015. Es decir, cada año somos más depresivos, estamos más ansiosos, cada vez tenemos más trastornos del sueño. Eso es una reflexión muy grave, es decir, vivimos de una forma muy compleja, muy rápida, muy dinámica, muy exigente, muy hostil, y esto va a hacer que nuestro cerebro, como demostraré después, no pueda soportar esto, ¿vale? Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. Segunda causa de mortandad entre 15 y 29 años, y la primera en la adolescencia. La primera en la adolescencia. Bien, esos son algunos datos mundiales. Yo he querido también, permítanme, ¿vale? Recordar que mañana es el Día de Salud Mental. Yo voy a acabar esta ponencia justo entrando en el día 10. Creo que es algo simbólico y bonito. Y esta misma Organización Mundial de la Salud destaca que la mitad de los trastornos mentales se manifiestan, como he dicho, antes de los 14 años. Este es uno de los datos clave y de reflexión mundial que tenemos que hacer. ¿Vale? Estos datos son de España. ¿Veis aquí el simbolito del país? Estos datos son de España para que veáis que realmente, bueno, aunque hay diferencias intrapaíses o intrapaíses o intracontinentes, si queréis, pero realmente esto cada vez se va a ir homogeneizando más. Es decir, toda la globalización de la informática, de Internet, de las nuevas tecnologías, ha ido y va cada vez, digamos, homogeneizando más a los países en cuanto a educación, acceso a la información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la tendencia, como vamos a ir viendo, y esto ya ha venido pasando en los últimos años, es que más o menos las cifras sean muy parecidas. Yo cuando he impartido másters, formaciones, he tenido alumnos centroamericanos, de la parte más de Sudamérica, también norteamericanos ahora, tengo pacientes en los 5 continentes, veo pacientes afortunadamente tanto en Australia como sobre todo en Europa, en África tenemos, sobre todo en el norte de África, tengo algunos pacientes que veo todos de forma online, tengo muchos pacientes en Centroamérica y en Sudamérica y también pacientes norteamericanos. La mayoría de gente que yo atiendo es gente española o gente latina que está por el mundo, pero también atiendo a personas más anglosajonas, porque bueno, mi nivel de inglés no es muy bueno, pero es aceptable. Y prácticamente da igual la latitud en la que estemos, todos los pacientes me cuentan que tienen más o menos su sociedad, su zona local, su familia, ellos mismos me cuentan más o menos la misma, la historia se repite. La historia se repite. Y en el caso de España, que es donde más les puedo yo informar, todos los gabinetes de psicología, prácticamente todos los gabinetes de psicología hoy en día están, y son la mayoría privados, ahora explicaré público-privado, estamos desbordados, unos más que otros, evidentemente, en función de, bueno, del prestigio, en función de la trayectoria, pero es raro que es muy extraño que un psicólogo hoy en día se ponga a ejercer y no tenga una actividad media o media alta de la demanda que hay y de la poca cobertura que cada vez ofrecen más los sistemas públicos. Tanto con este hashtag de no te hagas el loco, la OMS sacó ¿no? Y sobre todo la OMS y una confederación española sacó una publicidad, sacó una campaña divulgativa donde la salud mental es la gran olvidada del sistema sanitario, ¿no? En España siempre la salud mental ha sido siempre hemos dicho que es la hija pobre o la niña pobre, porque recibía muy pocos recursos y hemos tenido que luchar muchísimo y seguimos luchando por conseguir fondos europeos, fondos locales, fondos estatales, porque si la sanidad poco a poco y con el COVID sanidad pública ha quedado bastante tocada o bastante mermada, la salud mental tiene menos recursos. Para que vean un dato, comparando España y la Unión Europea, cada cual podría hacer eso en su país, pero fíjense que la media de la Unión Europea, de todos los países que forman la Unión Europea, que no son todos los de Europa, son una amplia mayoría, tienen 18 profesionales de la psicología clínica a cada 100.000 habitantes. En España, en principio, tenemos 4, ahora estamos alcanzando el 5º. O sea, fíjense la diferencia. Siendo España un país, bueno, de una tasa económica, podemos decir, media dentro de la europea, y que su sistema de salud pública en España, no tanto en la actualidad, pero desde hace muchas décadas, ha sido uno de los mejores del mundo en sanidad pública y que tenía cobertura prácticamente para todos los ciudadanos, ¿no? Y esto ha ido cambiando. Entonces, ha ido aumentando el número de personas con trastorno mental y no se ha ido aumentando los presupuestos públicos para crear cobertura. Conclusión, la actividad, el 75-80% de la actividad de atención al paciente en salud mental en mi país, y creo que la mayoría de vuestros países, corregidme luego si me equivoco, lo estamos haciendo desde el ámbito privado.
desde el ámbito privado o concertado o subvencionado, pero el ciudadano tiene que, digamos, asumir económicamente gran parte o la totalidad de este coste, porque no hay café para todos, no hay recursos para todos, ¿no? Y esta es una lucha que estamos llevando, digamos, muy fuerte en muchos países. Luego, si quieren, podemos comentar. ¿Vale? Algunas cifras importantes aquí que se recogen de la Confederación Española para que vean un poquito, ¿vale? Estos son, es verdad que son cifras de 2020-21 y fijaros cómo hace una reflexión con todas estas cifras que dice la siguiente: se sigue sin prestar atención al incremento de las adicciones y en 2019, ya en 2019, ahora es mayor. Una vez más, el suicidio fue la primera causa de muerte no natural, superando en más del doble los accidentes de tráfico. Es decir, ahora mismo, fíjense cómo es la situación en mi país o en nuestro país, y que probablemente coincida con alguno de sus países, que casi el triple de personas mueren, se suicidan, mueren por suicidio, se quitan la vida frente a los accidentes de tráfico. Cuando hace 3, 4, 5 décadas los accidentes de tráfico en España y en otros países eran una alta tasa de mortandad. Y cómo se ha dado la vuelta, cómo la salud mental está incrementando a niveles digamos, exagerados. También porque tenemos más medios de información y también porque ya cada vez hay menos cifras infradiagnosticadas, ¿no? Aquí tienen algunos datos que no quiero entrar a repasar, pero independientemente de las situaciones de género, ahí están, ¿no? Y evidentemente, cuando analizamos por qué una persona tiene más propensión, por qué un individuo tiene más propensión, por qué una sociedad tiene más propensión a tener trastorno de salud mental que otra, vemos evidentemente factores de todo tipo, es digamos, factorial. Hay factores biológicos, evidentemente, si uno tiene una alteración biológica en su organismo o una malformación, va a haber mayor problema, evidentemente, ¿no? Tenemos sistemas biológicos más vulnerables y por ahí, tanto a nivel hormonal, endocrino, fisiológico, vascular, van a venir más enfermedades, problemas, dolencias y por tanto también la salud mental se va a alterar más. Y evidentemente tenemos factores ambientales, ¿no? Desde nuestra propia familia, pasando por nuestro contexto, nuestra situación, digamos, comunitaria, etcétera. No es lo mismo vivir en Ucrania ahora mismo, ¿verdad?, que estar viviendo en Palestina con lo que está pasando estos días, que estar viviendo en una zona tranquila donde no hay una afectación, digamos, bélica, ¿no? Familiares, evidentemente, ¿no? Nuestras familias determinan, cuando analizamos al individuo, vemos que nuestras familias determinan mucho el estado mental, las formas de convivencia, nuestra educación, nuestros valores en familia. Y así como nuestro aspecto genético determina, ¿no?, si vamos a tener mayor o menor trastorno, digamos, salud mental, y evidentemente los económicos, ¿no? Ahí sigue habiendo todavía una ratio importante de que una proporción de los trastornos mentales tienen que ver o se ceba más con personas con menos recursos económicos. Esto es así, lamentablemente esto es así. Y aquí ven esto de una forma un poco más ampliada, ¿no? En factores de condiciones sociales, pues bueno, carencia de hogar, hacinamiento, factores familiares, pues padres inmaduros, con perturbación mental, con alteraciones adictivas, con violencia interfamiliar, familias lo que se llaman desestructuradas. Fíjense que apuntan aquí el trabajo materno, ¿no? Como la mujer cuando estaba más en casa y no iba tanto a trabajar, en ese modelo de familia más clásica, la mujer hace una contención de los problemas y de la educación de la casa. En la medida en que la mujer ha tenido que incorporarse y ha querido, y así debe ser, incorporarse a trabajar, ya no ha habido tanta buena educación, tanta sujeción, tanto control, supervisión de la familia, de los niños. Y esto la OMS lo incluye como un factor. El hecho de que la mujer se haya incorporado a trabajar hace que esos niños estén menos, digamos, atendidos o protegidos, ¿no? Factores psicológicos, el estrés daría para varios congresos, ¿no? Vivimos rodeados de estrés, inundados de estrés multimedia, estrés en tráfico, estrés laboral, estrés familiar, estrés económico. Hay fuentes de estrés por doquier, ¿no? Nivel de inteligencia, evidentemente, un CI, un EQ, un cociente intelectual límite o inferior va a tener más problemas, falta de control, trastornos de aprendizaje y factores biológicos. Es decir, somos muy vulnerables. Con cualquier de ese tipo de factores esté un poco por debajo,
vamos a tener problemas muy importantes, ¿no? Aquí viene resumido de otra manera. Simplemente déjenme mostrarle algunos datos antes de ir a la parte final de la presentación. Y cuando analizamos los estudios que hemos podido recoger con más, digamos, robustez científica, entre 2005 a 2015 y 2015 en adelante, vemos que evidentemente los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos bipolares, los trastornos de la alimentación, los trastornos adictivos son los trastornos con más prevalencia e incidencia en la población mundial, independientemente del país. Aquí les he traído una tabla, ¿vale?, que va por años y evidentemente durante nuestro ciclo vital va evidentemente cambiando, ¿no? Cuando uno es más pequeñito, los trastornos de salud mental van a ser unos, y cuando uno es más adulto o es más mayor, evidentemente va a tener problemas de otro tipo. En la franja más alta de edad, a partir de los 70-75, vamos a encontrar, pues, evidentemente, depresión geriátrica, mucho Alzheimer, trastornos degenerativos o neurodegenerativos, trastornos del sueño y probablemente trastornos como diabetes y otros trastornos que también provocan afectación de salud mental. En la franja más media de edad vamos a encontrar trastornos, muchos trastornos de estrés, de ansiedad, de depresión, con toda la carga que implica tener hijos, trabajo, padres mayores, y en la adolescencia estamos viendo que hay problemas, pues bueno, de adicción, de consumo, de adicción multimedia, de bullying, de acoso, de baja autoestima, de baja tolerancia a la frustración, suicidio, etcétera. Evidentemente, cada franja de edad va a tener, independientemente del país, va a tener una mayor probabilidad, ¿no? Y esto ya lo sabemos, y por lo tanto tendríamos que hacer campañas de prevención. Cuando analizamos todos los países, ¿vale? Aquí he extraído una tabla del este de Europa, y como no he cogido a España aquí como referencia, vemos que, aunque hay pequeñas diferencias entre diferentes países, por ejemplo, europeos, que están, digamos, que son vecinos entre sí, los datos y las ratios son muy parecidas. Hay apenas diferencias. Es decir, se está homogeneizando los problemas. Analizado a fondo un país o una zona geográfica, analizada prácticamente la zona vecina, ¿vale? Son datos muy similares. Y aquí he tenido la diferencia de traer los datos de América Central o América Latina, así lo denominan, ¿no? Y en concreto los datos del Perú, bueno, sí que varían un poquito en diferencia a los datos españoles, pero que con el paso de los años se van a homogeneizar. Y sí que más o menos entre los países latinoamericanos, aquí veis Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, bueno, son datos muy parecidos. No me quiero enrollar. También aquí tenemos, para que veáis la comparación, países del África subsahariana y del norte de África también, y son datos muy parecidos. Es decir, no quiero detenerme en esto, simplemente que sepáis que cuando analizamos a fondo qué problemas de salud mental existen en los países, son muy parecidos, ¿vale? Aquí tenéis la diferencia también entre hombres y mujeres en género, ¿no? Está claro que los trastornos de ansiedad son los principales trastornos, y, como veis, en casi todos los problemas significativos o más prevalentes, la mujer presenta un poco más de trastorno. Aquí hay que decir, es verdad que hay más mujeres que hombres en el planeta, pero están cogidos, macheados por sexo y por tamaño. Y aún así, la mujer en trastornos de ansiedad, de depresión, de fobias, obsesivos compulsivos, ataques de pánico, etcétera, sigue teniendo una prevalencia mayor, y de hecho es así. Toda persona que se dedica a consulta privada o a consulta psicología sabe que vienen más mujeres que hombres a tratarse. También tienen más sensibilidad la mujer y más interés y más iniciativa por tratar sus problemas de salud mental. Aquí lo vemos también con adultos y por edades, y cómo varía un poquito lo que les he dicho, ¿no? Es decir, cómo a los 16, 20 años son una serie de problemáticas, ¿vale? Y van evolucionando. Pero los trastornos, por ejemplo, de ansiedad y fobias, trastornos obsesivos, ataques de pánico, que están siendo están siendo pandémicos a nivel mundial, se están produciendo ya a corta edad y luego se mantienen en el tiempo, ¿no? Y aquí vemos un poco por regiones. En el caso de la depresión, no, es imposible coger todos los trastornos y menos en una hora, pero para que vean un poco los principales trastornos, cómo se distribuyen, y tienen una distribución bastante homogénea, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que en países menos desarrollados, por ejemplo, como países africanos,
tienen menos trastorno depresivo, pero porque no tienen, yo creo que no tienen tiempo. Su principal trastorno, lamentablemente, para muchos de ellos es conseguir comida, conseguir agua y tener unas condiciones mínimas. Es decir, contra más desarrollado es el país, vemos que los trastornos de ansiedad, hay más estrés, hay más demanda, hay más exigencia a nivel mental, hay más tráfico, hay más contaminación. Entonces, todo esto va haciendo. Pero bueno, lo que quería que vieran es que poco a poco el mundo se va a ir globalizando y vamos a presentar los mismos ratios y número de problemas, ¿no? Lo vemos en países africanos, en europeos, latinoamericanos y en el mundo en general, ¿no? Vemos cómo se está produciendo esto, ¿no? Y así. Y la mujer, como estáis viendo, pues sí que predomina un poquito por encima del hombre. Yo creo que el hombre poco a poco, yo cada vez más veo a varones que están viniendo a consulta y con mayor iniciativa, pero la mujer sigue siendo no la que presenta más trastornos mentales, que también, sino la que también pide ayuda y por tanto los datos se sesgan un poco hacia ese dato. Pero fijaros como cuando cogemos un poco la prevalencia global en la depresión, por ejemplo, el sexo sí que vemos que sigue siendo prioritariamente la mujer, pero vemos como se va produciendo como un incremento según vamos avanzando en la vida y en torno a los 55-60 se alcanza como el pico en el caso de la depresión de máxima prevalencia y luego poco a poco bajaría a partir, pero se mantienen cifras muy altas desde muy jovencitos, ¿no? Y en el caso de la ansiedad es muy parecido. He traído los dos modelos, ansiedad y depresión, para que veáis cómo se distribuye de una forma bastante homogénea independientemente del país, ¿vale? Y lo mismo, aquí vemos en el trastorno de ansiedad, frente a la depresión, vemos que se inicia ya desde jovencitos con muchas tasas altas de ansiedad, se mantienen estables y empezarían a bajar a partir solamente de los 70, empiezan a bajar. Es decir, que los trastornos de ansiedad se mantienen como muy altos y donde la mujer, como vemos, tiene mayor incidencia. Conclusiones, y voy terminando. La vida cada vez es más compleja, más hostil, más dinámica, más exigente, pero nuestro cerebro es el mismo. Atentos a la imagen que van a ver, ¿vale? El cerebro modifica a la sociedad y la sociedad modifica el cerebro. El problema es que nuestro cerebro es el mismo y la demanda cada vez es mayor, ¿vale? Entonces, tengamos factores no solamente biológicos, económicos, sino muchos factores psicosociales, ¿no? Porque en la génesis, en el inicio, en la raíz del problema de ese trastorno mental, ya hay factores que hemos comentado. Entonces, yendo un poco al presente y al futuro, ¿qué soluciones vamos a darle? Porque, claro, el mundo es así, el mundo está completamente globalizado, completamente dinámico, completamente desbordante, tenemos una multitask que atender brutal, es decir, tenemos focos de estrés y mucha información que asumir, tenemos también unos distractores y unos digamos, sí, distractores que hemos llamado de Internet o distractores virtuales sociales que nos están absorbiendo, ¿no? A la cabeza Instagram, a la cabeza TikTok, por significar algunos, YouTube, que absorben no solamente el tiempo y las neuronas de muchos de nuestros niños y adolescentes, sino también de muchos adultos. Y cada vez más se hace complejo. Pero claro, fíjense, esto cada vez se hace más complejo. Sin embargo, nuestro cerebro, como se ve aquí, es el que es. Tiene la estructura que tiene y tiene las conexiones que tiene. Entonces, por muy inteligente y por muy potencial que es nuestro organismo y en especial nuestro cerebro, como pueden ver aquí en esta animación, al final tenemos dos hemisferios, tenemos unos lóbulos concretos, tenemos un número de neuronas y con eso no podemos hacer mucho más allá de lo que estamos haciendo. Entonces habrá que protegerse y cuidarse porque lo cierto es que en este cerebro cada vez cabe menos información de tanta que tenemos que absorber y eso está provocando graves problemas. ¿Cómo veo yo para terminar? Me quedan 5 minutos y termino. ¿Cómo veo yo, por tanto, desde mi visión, desde mi experiencia, desde mi día a día? Yo me tiro literalmente en 13 horas atendiendo problemas de salud mental, 13 horas con descansos, distribuyéndome pacientes, pero estoy 13 horas al día de la demanda que tenemos, viendo seres humanos con problemas, familias con problemas. ¿Cómo veo yo el abordaje tan complejo de esto y tan desbordante? Me gusta decir que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Si nosotros, sabiendo estos datos, no somos capaces de crear equipos de trabajo, unidades de trabajo donde demos cobertura o la máxima cobertura a esta problemática, no estamos haciendo entonces las cosas bien. Nosotros en el IBAN, Instituto Valenciano de Neurociencias, hemos creado una policlínica
muy, muy completa. Tenemos psicólogos, ¿vale? Muchos psicólogos. Hay ahora mismo unos 16 psicólogos especializados en infantil, adultos, autismo, trastornos de conducta alimentaria, adicciones, una subespecialización. Esto es muy importante. Tomen nota, subespecialización. No vale con ser un buen profesional de la salud mental. Hay que ser un buen profesional especializado. Tenemos psiquiatras, adultos, infanto, juvenil. Tenemos neuropediatras, tenemos neurólogos, tenemos neurofisiólogos, tenemos neuropsicólogos, tenemos logopedas, adultos y de infantil. Tenemos neurocirujanos, ¿vale? Y también hay mucho trastorno que no hemos podido desarrollar. Tenemos fisioterapeutas, mensana incorpore sano. Tenemos una unidad de conductas adictivas. Tenemos nutricionista, somos lo que comemos. Tenemos coaching o, digamos, exploradores de empresarial. Hemos creado una unidad de neuroterapias, que esto si da para otro congreso lo podemos explicar, ¿no? Los nuevos tratamientos que ahora pondré aquí algún boceto, ¿no? Y además hemos incorporado por necesidad también traumatólogos, medicina deportiva, medicina interna y geriatría. Todas estas especialidades que ven, todas estas especialidades conviven actualmente en nuestro centro, en el IBAN. Y claro, así es mucho más fácil porque un paciente puede rotar por diferentes profesionales, lo que se llama equipos multidisciplinares, que no es gente trabajando junta, es gente trabajando por un mismo objetivo. Tenemos un programa también que agiliza todo esto, un programa que se llama Clinic Cloud, que para aquellos profesionales que quieran trabajar yo lo recomiendo porque es probablemente el programa en la nube que mejor permite introducir todo el historial de los pacientes, compartirlo con diferentes profesionales, permite tener plantillas, es decir, es un programa, un software muy sofisticado y evidentemente cumple todos los requisitos de la nueva ley de protección de datos que para nuestra profesión es tan importante. Tenemos un centro de tratamientos, por resumir, además de ver pacientes, tenemos un centro donde tratamos bloques o grupos de pacientes. Tenemos centro de estimulación para envejecimiento activo y gente mayor y gente con trastorno psicótico. Tenemos un centro de neurorehabilitación para hacer rehabilitación neuronal de esos pacientes con daño cerebral sobrevenido, ictus, traumatismos encefálicos, tumores, etcétera. Y tenemos un centro de día para acompañar y para dar calidad tanto a la persona con enfermedades degenerativas como para sus familias, ¿vale? La idea es, cuando enfocamos el tratamiento de salud mental de una persona, no podemos únicamente ver su alteración psicológica o su alteración orgánica, ¿no? Tenemos que ver su estructura familiar, tenemos que ver su entorno, tenemos que ver qué programas de ocio, alteraciones de ocio, qué cuidados va a precisar, cómo está su cognición, no solamente cómo está su estado de ánimo o su estado de ansiedad, cómo está también su cerebro cognitivamente, cómo está su conducta, en fin. Todo esto es lo que nosotros intentamos abarcar. Aquí quería comentar que es tan grande y tan dimensional el problema que vamos a tener que hacer sinergias entre la sanidad pública y la sanidad privada. Hemos desarrollado para llegar a todo el mundo, hemos desarrollado materiales propios, cuadernillos y también utilizamos servicio a domicilio, es decir, aquellas personas que tienen baja economía o una ratio económica baja, tenemos programas como el Neuronap u otros programas que diseñamos plantillas de estimulación o diseñamos plantillas de psicoterapia que intentamos que la persona a un precio módico siga desde sus casas, porque no todo el mundo se puede permitir estos tratamientos. Y tenemos tanto material informático como material de lápiz y papel para que la gente pueda, al mínimo coste posible, seguir trabajando su salud mental. Hacemos jornadas de puertas abiertas. Esto es muy importante, como hoy el Congreso, ¿no? Aperturar al mundo entero. Nosotros tenemos jornadas gratuitas de puertas abiertas para inspección técnica de la memoria, para temas de evaluación de la inteligencia con el AIQ, el cociente intelectual. Tenemos jornadas de puertas abiertas para trastornos de conducta alimentaria. Tenemos puertas abiertas para que la gente se haga un pequeño screening de cómo está su salud mental y eso es gratuito y a partir de ahí le decimos, mire, usted pues está muy bien, está muy equilibrado o mire, usted aquí efectivamente tiene una alteración y conviene que se haga más pruebas. Y esto es importante. Entonces yo creo que si queremos hacer llegar la salud mental a todo el mundo hay que hacer ese tipo de iniciativas que son gratuitas pero que al final acaban trayendo a público, ¿no? Como decía, también trabajamos a domicilio porque no podemos dar cobertura a todo el mundo y también tenemos academias para niños con dificultades de aprendizaje, tenemos una academia con muchos packs, en fin, trabajamos hoy en día en red con muchos niños y con muchos padres porque todos no pueden venir al centro, es decir, hacemos llegar esa salud mental a través de, trabajamos con diferentes colegios, tenemos convenios con colegios, con residencias y hacemos llegar esa salud mental
de la forma digamos, más dinámica posible, más económica posible. Y tenemos una academia que se dedica únicamente de los niños con dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo y lo que llamamos atención temprana. Tenemos evaluación del TDAH, evaluación de inteligencia en todo el territorio español. Y bueno, tenemos unas instalaciones que dan cobertura a una amplia, tanto a muestra infanto-juvenil como a muestra adulta. ¿Vale? Incluso creamos un estudio para aquellas personas que le interese de COVID persistente. Hemos estado 3 años viendo a pacientes que tenían secuelas psicológicas, secuelas emocionales, cognitivas, de haber sufrido un COVID, y muchas de estas personas, gracias a estos informes y a esta atención, han conseguido incapacidades laborales porque no podían trabajar, porque han tenido muchas afectaciones. Recibimos más de 100 alumnos al año, de psicología de diferentes países para hacer prácticas en el centro, y eso es todo un reto para crear seminarios, banco de material, casos reales. Y por último, quería hacer una mención al futuro que ya está aquí, que son las llamadas neuroterapias. Tenemos varios de nuestros profesionales que están certificados y especializados en lo que se llama neuroterapias. Habréis escuchado el neurofeedback, biofeedback, estimulación magnética transcraneal, estimulación magnética por corriente continua. Sobre todo, como tratamientos coayudantes a donde la terapia no consigue, en trastornos sobre todo mentales graves como bipolaridades, esquizofrenias, autismo, adicciones muy severas, patologías o pacientes muy fármaco-resistentes, donde los fármacos no generan un beneficio y donde las terapias más tradicionales tampoco consiguen mejorar. Como un factor coayudante, insisto, como un factor complementario, se están desarrollando ese tipo de técnicas que hace años estaban en investigación y hoy en día están ya habilitadas y certificadas para la práctica diaria. ¿Vale? Todo empezaría haciendo un mapeo cerebral, lo veréis como mapping cerebral, y nos saca toda la actividad anatómica, neurofisiológica, zonas de conectividad del cerebro, nos dan una devolución de datos muy, muy potente, y a partir de ahí podemos planificar un protocolo de estimulación cerebral, ¿vale? Con las diferentes técnicas. Ya en el año 2018, a través del programa BRAIN de Obama, ¿no?, destinó un dinero importante, y cada vez los estudios de neuroplasticidad que podemos ver en laboratorios humanos da más información de cuán plástico es el cerebro y cómo podemos estimularlo con ese tipo de protocolos. Habréis visto estas imágenes de niños y de adultos que llaman como este gorro de neopreno, donde reciben esas estimulaciones con 16 canales, 24 canales de activación, y cómo en tiempo real podemos ver cómo su cerebro se está, digamos, activando o desactivando en esas zonas, ¿no? Entonces, para trastornos con adictivos y otro tipo de trastornos o trastornos mentales graves es muy importante. Estamos trabajando mucho con esquizofrenia, con adicciones, con insomnio severo, y está funcionando francamente bien. Evidentemente hay que aplicarlo, no vale para todo el público, hay que aplicarlo a pacientes muy selectivos, ¿no? Es muy importante, sea cual sea la técnica, neurofeedback, biofeedback, estimulación. Hay un montón de papers ya muy potentes en el mercado y disponibles para todo el mundo. Aquí os he traído los principales, pero es muy importante que la persona que active este tipo de tratamientos esté certificada, y hay varias sociedades ya a nivel mundial que certifican con una serie de horas de formación. Fijaros la cantidad de trastornos que nosotros estamos empezando a tratar ya con estas neuroterapias, insisto, como factor coayudante, complementario, y muchas veces como único solución frente al fracaso de los fármacos y de la terapia más estandarizada. Fijaros la cantidad de patologías que ya tienen indicación con tema de neuroterapias, y aquí están los diferentes papers que están saliendo y que nosotros también estamos publicando, ¿no? Y luego también las nuevas tecnologías están empezando a crear dispositivos. Nosotros en Madrid y en Valencia estamos con un proyecto piloto creando una especie de diadema para el déficit de atención y hiperactividad, donde el profesor va a tener en tiempo real, mientras da una clase, qué niño se le está desconectando, y con un dispositivo le va a marcar qué niño del aula está desconectándose, está teniendo inatención, y por lo tanto lo va a poder reconducir a la clase. Y tenemos ya programas como en Explora u otros programas que tratan de evaluar de una forma ágil y rápida cuál es el nivel de déficit de atención o de hiperactividad de los niños, ¿no? Todo esto además, cuidando, como hemos dicho, mente sana, incorpore sana, biopsicosocial. Tenemos en nuestro centro también sesiones de yoga, de tai chi, de mindfulness. Hacemos retiros también espirituales, o retiros, digamos, un poco para reconectar, y todo esto evidentemente pasa por tener un buen bloque de formación. ¿Qué es necesario? Formar a buenos profesionales. ¿Qué es necesario? Que desde los estudiantes
tengan formación de calidad, como puede ser yo creo que este congreso. Nosotros tenemos un modelo de calendario donde todo el año estamos impartiendo clases, seminarios, charlas, conferencias, y tenemos una plataforma donde todo esto se está realizando de forma presencial y de forma online, con lo cual podéis estar invitados cuando muchas de ellas son gratuitas, otras tienen un bajo coste. La idea no es obtener un lucro de esto, la idea es formar a la población general y formar a los nuevos profesionales, ¿no? Tenemos convenios con diferentes universidades, prácticamente tenemos convenios con universidades ya prácticamente del planeta. Y bueno, yo creo que nuestro objetivo, y termino ya mi presentación, nuestro objetivo siempre es estar haciendo lo que llamamos el DAFO, ¿no? Viendo cuáles son nuestras debilidades como sociedad, cuáles son nuestras debilidades como profesionales, qué tipo de patologías tenemos, viendo cuáles son nuestras fortalezas y optimizándolas, viendo dónde tenemos una oportunidad a nivel profesional, dónde podemos nosotros subespecializarnos y aportar un valor añadido dentro de la salud mental, qué amenazas, es decir, cómo vivimos, qué tipo de amenazas tiene el ser humano, por qué tenemos tanto trastorno mental. ¿Vale? Entonces, esto es permanente, tenemos que hacer este análisis permanente para adaptar nuestros recursos, ¿no? Entonces, he intentado hacer un repaso por un poco cómo yo veía la salud mental, cómo la veo actualmente y cómo las cifras son abrumadoras y cómo el futuro ya inmediato nos va a exigir el máximo a nosotros por todo lo que viene. Y evidentemente está por hacer una sinergia entre sistema público, sistema privado y generar una combinación de ambos sistemas, ¿no? En el IBAN empezamos siendo 2 compañeros y ahora somos 22 personas trabajando. Todo proyecto, por humilde o por difícil que pueda parecer, si le ponéis la suficiente vocación, la suficiente intensidad y las suficientes ganas, os va a salir adelante. Así que yo animo a todos los integrantes del Congreso a que desarrolléis vuestros proyectos profesionales. El futuro está por crear, depende de nosotros. Esta es una imagen, y con eso termino, de mi hospital, el que siempre será mi hospital, aunque he trabajado en varios hospitales, he trabajado hasta 8 hospitales, pero este será siempre mi hospital, Hospital General. Esto es un minuto de silencio que se produjo un día que hubo un accidente de metro muy grave, donde murieron muchas víctimas y donde todo el mundo, sin estar previsto, se coordinó y sacó un trabajo excelente. Es una imagen que la hice de baja calidad, la hice con el móvil. Yo ese día estuve trabajando 24 horas. 24 horas estuve trabajando, porque además de mi jornada habitual hubo un accidente y tuvimos que atender a todas las víctimas y a los familiares de las víctimas. Tuvimos que dar lo que se llama psicología en catástrofes o psicología en emergencias, ¿no? Y fue para mí uno de los días más bonitos de mi vida, a pesar de las circunstancias, ¿no? Despedíamos a padres donde se habían muerto sus 2 hijos en el metro y tuvimos que hacer esa cobertura, digamos, aguda. Toda esta gente estuvo trabajando 24 horas y más de 24 horas sin descanso para atender. Y este es el minuto de silencio que se produjo a la mañana siguiente, donde estábamos todos sin dormir todavía, 24 horas después. Bueno, si nos unimos y si generamos buenos profesionales, y de aquí el Congreso, podremos dar cobertura a la pandemia que tenemos. Pero para eso hay que poner conocimiento, hay que poner formación y hay que poner mucho corazón. Si no ponemos mucho corazón en lo que hacemos, no va a ser tan fácil dar cobertura a tanto problema de salud mental. Nada más, esto es lo que yo quería